Hola, bienvenidos a 2 o 3 reflexiones en voz alta. Soy Carlos Robles y en los siguientes minutos compartiré conceptos de liderazgo, crecimiento personal y desarrollo humano que han marcado mi carrera. Todo desde mi experiencia y reflexiones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de 2 de 3. En el episodio anterior comparamos la microadministración contra el empoderamiento. Y alguien me preguntó, está muy bien, pero ¿cómo le hago de manera práctica? Debemos recordar que el liderazgo es comunicarle a la gente su valor y su potencial de modo tan claro que ellos puedan llegar a verlo en ellos mismos. Y además que es una elección, no una posición. Es decir, no eres líder porque te nombraron jefe de alguien. Realmente te vuelves líder cuando esas personas encuentran que agregas valor en sus prácticas, en su forma de ser y de pensar. Implica una autoridad, pero no es formal, es moral. Y también es una gran responsabilidad porque significa un servicio a otros. Entonces, cuando hablamos de empoderar, de delegar, que es el primer paso, debemos tener todo esto en mente. Debemos creer en la gente. No funciona si pretendes empoderar y no confías en tu equipo. Si pretendes empoderar y no les crees cuando te dicen las cosas. Si pretendes empoderar y no hay un espacio donde el equipo pueda expresar sus ideas, no les das espacio para actuar, no les das espacio para hablar y tiene que ser todo a tu manera. El empoderamiento requiere una gran flexibilidad de parte del líder, porque muchas veces tendrás que permitir que las cosas se ejecuten y suceden de una manera que no necesariamente es como tú lo harías, pero tienes tal confianza en tu equipo que les das ese espacio para ejecutarlo y experimentar, innovar, generar disrupción y ver qué pasa. Es cierto que no podemos delegar y empoderar en cualquier tipo de colaborador. Hay colaboradores que están muy nuevos en la organización o en el trabajo o que todavía no tienen algunos aspectos técnicos y bien vale acompañarlos. Es cuando debemos ser un poco más directivos. Quizá de ahí, si me preguntan, y de acuerdo al modelo de Hershey y Blanchard, hay muy baja competencia, pero muchas ganas de hacer las cosas. Y entonces tienes que aprovechar esas ganas y ser una guía, ir acompañando el proceso para que ese colaborador vaya aprendiendo, vaya creciendo, sobre todo en la parte especializada del trabajo, del puesto, y en ese momento lo puedas empezar a soltar. El segundo paso es ser un coach. Lo que sucede en esos casos es que quizá hay mejores competencias específicas del puesto, pero también a lo mejor esta pasión que había al principio cuando alguien empieza en un trabajo, en un puesto, ya no necesariamente está ahí. Entonces te toca hacerle ver a la persona cómo lograr los objetivos. Te toca acompañarlo un poco, pero al mismo tiempo dejar que encuentre las respuestas en él o ella. Eso es muy importante. Después viene una etapa donde ya tiene muchas más competencias. Ya sabe mucho más la naturaleza del puesto, entiende los procesos propios de lo que hace. Y en cuanto a compromiso, pues puede ser variable. Ahí te vuelves realmente un facilitador, ¿no? Ya no necesitas dirigirlo, ya no necesitas coacharlo tanto, necesitas apoyarlo. Necesitas que si de repente viene y te dice, oye Carlos, tengo una nueva y original idea de cómo realizar esto, o se me ocurre que podríamos modificar este proceso de esta manera, te toca acompañarlo, te toca escucharlo, te toca quizá aconsejarlo un poco, y a partir de ahí, dejar que implemente esa nueva idea. Y después viene la parte donde ya es un experto y también está muy motivado. Ahí es cuando puedes delegar, porque la delegación es el primer paso del empoderamiento. No podemos empoderar si no somos capaces de delegar, básicamente, y eso es algo como yo lo veo. Entonces, en este modelo de Hershey y Blanchard, que les acabo de describir en 4 pasos, en el primero somos directivos, después somos coaches, después apoyamos y por último delegamos. Es muy importante tener en cuenta
que los colaboradores necesitan madurar. Y en tu equipo seguramente encontrarás colaboradores que son más maduros que otros, algunos que son maduros pero no tienen ganas de hacer las cosas y prefieren que les digan todo el tiempo qué hacer. Entonces es un gran cambio cuando empiezas a querer delegar y sobre todo empoderar. Hay gente que se va a sentir muy bien con esa libertad, pero también debemos entender como líderes que hay gente que no quiere tener esa libertad. Hay gente que no quiere decidir, que no quiere atreverse a hacer las cosas, muchas veces por nuestra propia historia de liderazgo. Somos un reflejo del liderazgo que nos tocó vivir, de la cultura en la que nos desarrollamos. Y si vivimos en culturas o nos desarrollamos en culturas con una muy alta concentración en el poder, en la dirección, en lo directivo y un poco en la autocracia, cuesta mucho trabajo cambiar a alguien que viene de un entorno así hacia un entorno de libertad, de generación de ideas, de innovación, de atreverse a hacer las cosas, un poco de aventura. Y no sucede nada más en el trabajo, es casi una condición natural de cualquier ser humano. O sea, realmente somos la historia que nos forjó. Y sí, tenemos ciertas inclinaciones genéticas o de educación que nos empujan a ver las cosas desde un punto de vista particular. Sin embargo, cambiarlo, primero, no es imposible, pero sí requiere mucha concentración y esfuerzo. ¿Cómo delegar entonces? ¿Cómo empezar a delegar un poco más? Bueno, lo primero, y lo hemos hablado en otros episodios, es que hay que establecer objetivos en conjunto y después otorgar espacio para que se alcancen. Ojo, objetivos en conjunto. No estoy diciendo que vayas y le digas a tu equipo, estos son los objetivos de la organización y ahora vamos a hacerlo. En realidad es tener una dinámica donde se entiendan los objetivos de la organización porque son importantes y entonces se establezcan objetivos o acciones en conjunto dentro del equipo para ser congruentes con el mandato organizacional. De ahí lo que sigue es dejar al equipo trabajar, porque si lo tenemos claro, entonces sabemos hacia dónde vamos, sabemos qué dirección necesitamos tomar. En el camino es posible que tengamos que ajustar, como siempre lo digo, pero también es cierto que es mucho más fácil cuando se tiene claro el destino, el objetivo, la meta. Entonces, primer punto bien importante para poder tener una delegación efectiva es establecer objetivos y que estos sean objetivos en conjunto. Porque en el momento en que los hacemos o en que hacemos partícipe al equipo de esos objetivos, se están poniendo la camiseta. Están adquiriendo un sentido de pertenencia sobre el objetivo porque no es el objetivo que vino mi jefe y me dijo o que nos dijeron del corporativo. Sí, muchas veces nos tenemos que alinear a los corporativos y decir, bueno, el objetivo es tal desde el corporativo y entonces como equipo nosotros tendremos el objetivo de contribuir de esta manera a ese macro objetivo. Y eso es lo que tenemos que hacer, que el equipo establezca el objetivo con el que va a contribuir dentro de la organización a lograr lo que se pretende. También es importante que si vamos a delegar, la persona pueda demostrarnos que podemos confiar en ellos, en cada uno de los miembros del equipo, en cuanto a integridad, es decir, no van a transar, no se van a volar nada en el proceso, entienden los temas del código de ética y sus consecuencias, obviamente, son maduros, es decir, existe la madurez de entender situaciones, de enfocar procesos, hay criterio dentro de esa madurez y esa integridad para la toma de decisiones ética principalmente. También nos deben demostrar que hay apertura a escuchar la idea de otros, de sus compañeros, de ti como jefe o en algún momento coach, que se tienen las competencias técnicas necesarias para no necesitar guía, como lo dije al principio, ¿no? Ya cuando tienes algunas competencias técnicas básicas, donde conoces y entiendes los procesos en los que te manejas, es mucho más fácil enfocarte en el trabajo y en ejecutar esos procesos. Cuando recién estás llegando a una organización o tienes a alguien que es nuevo en el equipo, pues obviamente necesita mucha dirección y acompañamiento para empezar a aprender todas esas competencias, llamémosle técnicas del puesto. También cierto conocimiento conceptual de lo que se hace
y un sentido que no hay manera de inyectar, que es el sentido de interdependencia. Es este conocimiento y esta conciencia de saber que eres parte de un todo, que eres parte de un equipo, que eres como un engrane de una gran maquinaria. Llámese esa maquinaria el equipo, el departamento, la unidad de negocios, la empresa, la organización. Cuando se entiende eso, cuando el individuo no piensa que está solito y que lo que haga no tiene ninguna repercusión, entonces, junto con la integridad, la madurez, las competencias técnicas y el conocimiento conceptual, está listo para que se le puedan delegar algunas cuestiones. La delegación es un proceso donde se asigna la responsabilidad y autoridad a alguien para la consecución de un objetivo. Eso funciona un poco como la definición. Pero el verdadero arte de la delegación está en la capacidad del líder o el jefe para entender y diferenciar aquello que se puede delegar y lo que no se debe delegar. Y esa es una muy delgada línea que hay que entender todo el tiempo. La delegación es súper importante, pero también debemos ser conscientes que no se puede abusar de ellas. Hay veces que tienes al jefe que no hace nada porque todo lo delega y pues todo el mundo se siente un poco como usado, ¿no? Seguro te ha pasado en alguna organización, dices, oye, yo hago toda la chamba, yo tengo todo el conocimiento, mi jefe ni sabe, ni se mete, ni conoce, y pues prácticamente estamos abandonados y luego él se lleva el crédito, ¿no? ¿Sucede o no? Sucede muchísimo en las organizaciones y ese es un riesgo que hay que entender cuando estamos delegando o empoderando. Debemos ser muy cuidadosos con que la gente sepa, esté enterada y consciente todo el tiempo de que no los abandonamos, de que este proceso de delegación o de empoderamiento no tiene que ver con te doy la chamba y me alejo. No, viajamos en el mismo vehículo, buscamos el mismo objetivo. Cuando tenemos problemas, compartimos los problemas y cuando encontramos la solución, compartimos también la alegría de haber encontrado esa solución. Pero sí es muy importante este pensamiento o esta conciencia de entender que debemos ser muy cuidadosos para que para que el equipo no se sienta abandonado, para que no se sienta como que lo aventamos al ruedo y no nos hicimos cargo de nada. Entonces, esa es una clave o una actividad clave muy importante para los líderes, acompañar. Y a veces yo digo, es necesario incluso acompañar sin estar, ¿no? Es como ser omnipresente, como ser una especie de espíritu y estar ahí en el momento en el que el equipo está ejecutando sus procesos y está interactuando y que ellos saben y entienden cómo piensa el líder. Saben que en cualquier momento estás literalmente a una llamada de distancia y puede ser una llamada física o una llamada telefónica donde alguien te puede preguntar, oye, estamos pensando esto, ¿cómo ves? Y tú tienes que estar siempre listo como líder para dar tu opinión, la mejor opinión, para ser un coach, para poderles cuestionar alguna cuestión que se les está escapando, ¿no? Algún tema que no están viendo, alguna perspectiva que tú tienes o compartir información que a veces como líder tienes y que no necesariamente se comparte dentro de las organizaciones de manera expedita. La delegación obviamente necesita fijar objetivos que definan claramente la responsabilidad, el nivel de autoridad que tiene el equipo o el individuo y el plazo en el que deben llevarse a cabo. Para ello es necesario elaborar un plan y también, ojo, establecer controles y también que haya responsabilidad por parte de los empleados. Este último punto es importantísimo y ojo, dije establecer controles. Alguien me va a decir, oye, ¿qué no quedamos que los microadministradores eran estos controladores que todo querían saber y en todo querían estar involucrados? Sí. Controlar una delegación significa vigilarla. Significa tener los indicadores precisos, correctos, en tiempo y forma, sobre todo en tiempo, lo más real posible, en tiempo real, que te vayan dando una idea de cómo va el proceso. O sea, tú delegaste una tarea y deberías saber todo el tiempo cómo está caminando esa tarea. Te vuelves un controlador, digamos, del que la gente no se salga del camino establecido, ¿no? Y ojo, el camino puede ser de 4 carriles, ¿no? Entonces puedes ir por cualquiera de esos 4 carriles o los carriles que tú establezcas.
Pero lo importante es no salirse de los carriles, es decir, sí debe haber fronteras y por eso es muy importante esta parte de fijar los objetivos, definir responsabilidades, niveles de autoridad y plazos. No se vale, ¿sabes qué? Es que nos autoautorizamos X o Y, porque no nos delegaste. No, bueno, pues tenemos que ser muy claros diciendo, a ver, pueden autorizar hasta aquí, lo demás me tienen que avisar, ¿no? Y obviamente ustedes tienen esta responsabilidad y este es el tiempo en el que se espera que se entregue el resultado. El plan debe considerar todo eso. Yo, obviamente, como les digo, los controles son más como una especie de termómetro o semáforo que nos puedan indicar cómo va el asunto, cómo lo estamos haciendo. El siguiente nivel después de la delegación, cuando empiezas a delegar consistentemente, es el empoderamiento. ¿Por qué? Porque al delegar, digamos que se van haciendo puntos. Cada vez que tú delegas y ese equipo o ese colaborador te entrega el resultado o lo excede, lo hace en tiempo, lo hace dentro de los costos, no abusó de la autoridad que le regalaste o que le prestaste, empieza a crecer la confianza. Y la confianza siempre crece en dos vías, de ti hacia él y de él hacia ti. Porque de alguna manera también los colaboradores deben tener la confianza de saber que no los vas a aventar al ruedo a que se quemen, que no les vas a dar una tarea que no puedan cumplir. No les vas a hacer esa maldad realmente. En el empoderamiento hay mucha claridad. Tú debes ser muy claro como líder de lo que esperas, de lo que se tiene que hacer, un poco parecido al anterior. Establecer prioridades, objetivos, plazos, niveles de autoridad. Pero tienes que estar en todo momento involucrado e identificar cualquier riesgo. Y este quizá es uno de los temas más difíciles de ejecutar. ¿Cómo me desaparezco prácticamente? ¿Cómo le doy a la gente el espacio si tengo que estar involucrado y poder identificar riesgos? Es como te estoy un poco diciendo, no estés, pero tienes que estar. O al revés, tienes que estar, pero no te pueden ver. Y es cierto, es quizá uno de los temas más complicados. ¿Cómo le haces para estar sin estar? Para escuchar sin estar. Para ver sin haber sido testigo. Y sí se puede. Y ahorita te voy a dar algunos tips. También el empoderamiento requiere un alto nivel de compromiso. Es el compromiso tuyo primero hacia tus colaboradores, hacia tus equipos. Es importante que ellos entiendan que estás comprometido con la causa. Que el día que haya que darse hasta las 10 de la noche para sacar alguna tarea, ahí vas a estar. Que vas a estar pendiente precisamente de que no se rebasen estos límites, de que no se salgan del camino, que no importa el carril por el que vayan, les puedes advertir de algunos riesgos, les puedes compartir alguna experiencia de cómo lo harías o cómo lo has hecho en el pasado para que si es necesario sea considerado. Les vas a dar el espacio, la apertura para probar nuevas maneras de hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes los controles, porque sabes en todo momento cuando algo empieza a ir muy mal y hay que regresarnos. Es muy importante dentro del empoderamiento también que seamos capaces de traducir nuestros objetivos en acciones para alcanzarlos o incluso en secuencias de acciones. Algunas acciones se pueden ejecutar en paralelo, algunas otras son secuencias de acciones que no se puede ejecutar B sin haber terminado A. Y es muy importante que como equipo, contigo como líder, se puedan traducir esos objetivos en una serie de acciones claras, definidas, con responsable, plazo, riesgos, con toda la información que se pueda, indicadores, porque también al final van a ser tus controles, de todo lo que pueda interponerse entre esa acción y alcanzar el objetivo. Y entonces, una vez que hay claridad, hay compromiso y acciones, lo que sigue es volverte el facilitador de todo ese trabajo, de todas esas actividades. Tienes que ser un desbloqueador de problemas, de riesgos, un proveedor de recursos, de energía,
a veces de ánimo, de motivación. Tienes que ser un verdadero facilitador, de verdad. Y por ello es muy importante todos los días o de manera tan frecuente como sea necesario mostrarle al equipo el marcador. Es decir, ¿qué hicimos ayer? ¿Cómo lo hicimos? ¿Y en qué situación nos puso para empezar el día de hoy? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Nos regresamos? ¿Ajustamos? ¿Vamos mejor de lo que esperábamos y podemos utilizar algunos recursos, llámese tiempo, recursos financieros, personal, manos, demás, en acelerar otras tareas? Pero todas estas decisiones tienen que ser dentro del equipo, con comunicación. Todos tienen voz y voto aquí. Habrá algunos indicadores que te digan que las cosas van muy bien y alguien en el equipo te diga, pues el indicador dice que va bien, pero la realidad es que en el proceso no alcanzamos a ver eso. Hay que escuchar ese tipo de cosas. Nunca te quedes con que la cosa va muy bien. Siempre checa 2 veces. Y más cuando uno de tus colaboradores, que es un especialista normalmente en el tema, te lo está indicando. Por eso son tan importantes estos marcadores o indicadores para entender cómo o hacia dónde vamos y cómo está sucediendo todo, cómo están pasando las cosas y qué es lo que tenemos que ajustar en determinado momento. Ahora, si me preguntas cómo empodero, hay que ser muy consciente de lo que necesita tu equipo. Es decir, en qué momento de su madurez se encuentran como equipo. Porque cuando el equipo no es maduro, literalmente hay que microadministrar. Conforme el equipo evoluciona, puedes ir pasando más a temas de delegación y empoderamiento. ¿Qué necesita tu equipo? Es la primera gran pregunta. ¿Están listos, motivados, son competentes, tanto técnica como conceptualmente en lo que hacen como para delegarlos? Yo te diría que la mayor parte de los equipos que ya tienen algún tiempo trabajando juntos pueden llegar a esta respuesta muy rápido. Y pueden llegar juntos incluso. Esto puede ser un ejercicio que puedes hacer con tu equipo donde hablemos de, tratemos de cambiar un poco el estilo de cómo se ejecutan las tareas en este equipo hacia el empoderamiento. ¿Dónde estamos hoy? ¿En qué temas necesitamos acompañamiento del líder? ¿En qué temas ya no? Porque también esa es la otra, ¿no? Puedes empoderar para ciertas cuestiones y seguir acompañando para otras. Todo esto siempre pensando que como líder tú sabes todos esos conceptos y tienes todos esos conocimientos técnicos que te permiten ser el directivo, el coach, el que apoya y últimamente el que delega o empodera. También hay que entender los momentos del equipo. Hay momentos de mucha crisis, de inestabilidad, donde tenemos algunos problemas técnicos. ¿Ese es el mejor momento para empoderar? Pues yo te diría que por primera vez no es el mejor momento. Una vez que eres un empoderador y tu equipo lo entiende, cuando haya crisis, créeme que no vas a tener que pensar en empoderar. El equipo se va a empoderar solo y va a salir adelante de esas crisis. No solamente va a salir adelante, va a salir fortalecido, va a tener esto que platicábamos en otro episodio de una capacidad de rebote como equipo. También puede ser que sea un momento de crecimiento, donde la organización crece mucho y hay mucha motivación y las ventas están por los cielos. Ese también es un buen momento para empoderar, ¿no? Cualquiera diría, bueno, pues ahora que van las cosas bien, empoderemos. De acuerdo, pero también lo puedes empezar a hacer cuando las cosas van mal. Por experiencia te puedo compartir que cuando he empoderado a alguien en un momento de crisis, la primera reacción es, ¿de verdad me vas a dar independencia en este momento tan importante? La respuesta fue sí. ¿Por qué? Porque era un tipo maduro, que tenía los conocimientos técnicos, íntegro, estaba listo para que le empoderara, estaba listo para poder tomar sus propias decisiones y lo único que necesitaba era mi compromiso, mi apoyo y mi confianza hacia él. Es muy importante realizar un diagnóstico. También es muy importante entender en este diagnóstico cómo me percibe el equipo, porque yo puedo tener muchas ganas de empoderar, pero si el equipo me percibe como alguien que no es digno de confianza, como alguien que nunca dice la verdad, que tiene una agenda oculta, que le cuesta mucho trabajo abrirse en frente de sus empleados,
es complicado. Se debe tener la confianza. Entonces, un buen ejercicio es entender cómo te percibe el equipo. Y hay que hacerlo contra la comparación de cómo crees tú que estás administrando ese equipo. ¿Eres un empoderador o un microadministrador? Y trata de pensar en esto así de blanco y negro, que no haya grises, que no haya medias tintas. No puedes estar para este ejercicio en medio. O somos o no somos. ¿Empoderas o microadministras? Cualquiera que sea la respuesta, tienes que entender que debes hacer acciones, debes tomar acción. Si saliste en esta reflexión microadministrador, la pregunta es ¿qué vas a hacer para volverte un empoderador? Y al revés también, si saliste empoderador, bueno, ¿qué vas a hacer para que tu equipo también lo perciba, para que lo valore y para que además construyan a partir de ello? Entonces es una muy buena herramienta este diagnóstico de entender cómo crees que administras contra cómo te percibe el equipo. Me he encontrado en algunas consultorías a líderes que dicen, no, yo soy un súper empoderador. Y vas y platicas con su equipo y te dicen, no, hombre, es un microadministrador, pero así extremo. Hay una desconexión muy grande, porque no está siendo claro con lo que pretendes hacer y obviamente tus acciones no empatan con lo que piensas o con lo que estás diciendo. Y ese es un tema. También hay que comunicar el estilo. Sobre todo si antes de pretender delegar o empoderar fuiste un microadministrador. O incluso si la cultura de la organización te exige ser un microadministrador. ¿Se vale ser un empoderador en culturas microadministrativas? Yo diría que no está peleado. Te va a costar más trabajo. Debes cubrirte un poco las espaldas, sobre todo con estos controles o indicadores, para que siempre que te pidan información o te microadministren, puedas tener la respuesta. Pero el trabajar en una empresa microadministradora no es un pretexto para no empoderar. Tú puedes empoderar, puedes ser este domo que protege a la gente, a tu equipo, de esa cultura de microadministración y genera un entorno de empoderamiento. Ahora, quizá la pregunta más importante es, ok, ya entendí todo lo anterior. Soy consciente de lo que necesita mi equipo, entiendo su momento, no estamos en crisis, hay motivación. Ya hice mi diagnóstico entre cómo creo que administro y cómo me percibe el equipo. Tenemos un nivel de madurez alto donde hay actitudes y aptitudes y obviamente hemos pasado por todos los niveles de maduración. Ya hablamos que queremos generar esta idea de empoderamiento dentro del equipo, incluso aún a pesar de la cultura de la organización, pero me cuesta mucho trabajo soltar el control. ¿Cómo lo hago? Bueno, los 5 o 6 tips rápidos que te puedo dar para soltar el control siempre es de poco a más. O sea, al principio cuesta muchísimo trabajo. Debes ir poco a poquito. Tú y tu equipo lo tienen que entender. Es una cuestión que no sucede de un día para otro. No te levantas un día diciendo voy a empoderar y ya eres un empoderador. No, pero sí puedes ir soltando el control en algunas situaciones, sobre todo que no hacen daño a nadie. Y aquí uso la analogía de cuando aprendemos a andar en bicicleta. Cuando somos pequeños y aprendemos a andar en bicicleta, alguien nos va deteniendo. Y en algún momento, cuando siente que tenemos el equilibrio adecuado, nos suelta. ¿Por qué nos suelta? Ojo, porque sintió que tenemos el equilibrio adecuado. Y a veces das 2, 3 pedalazos y lo vuelves a perder. Muchas veces esa persona está ahí para volverte a sostener. A veces no te alcanza y te caes, pero muchas veces tienes protección. Estás listo para esa caída. Es exactamente el mismo proceso que debemos seguir para empoderar. De poco a poquito, cuando creamos que las condiciones están dadas, cuando sepamos que estamos protegidos y que no nos vamos a hacer daño ni le vamos a hacer daño a la organización. También, cuando empiezas a soltar el control en pequeñas tareas, debe haber una muestra contundente de responsabilidad de parte del equipo. Es decir, sueltas un poquito ese control y el equipo te responde con un objetivo logrado en tiempo y forma.
Esa es la manera de decir estamos listos para el siguiente nivel, para la siguiente acción, para el siguiente tramo de control que vas a soltar. Ojo, esto de soltar también requiere que acompañes a la distancia. Y volveré a usar la analogía de la bicicleta. Cuando estás enseñando a alguien a andar en bici, lo que sucede es que lo sueltas en ese momento que piensas que ya tiene cierto equilibrio, vienen los 2 o 3 pedalazos y tú normalmente vas ahí casi atrás por aquello de que se pierde el control, se pierde el equilibrio. Estás acompañando e incluso cuando esa persona ya es más experta y empieza a alejarse, sigues acompañando con la mirada, sigues pendiente de que no se caiga. Porque si se cae vas a correr a consolarlo o levantarlo. Bueno, es lo mismo. Tienes que acompañar a la distancia. Y a veces este arte de acompañar a la distancia sí te queda a la vista, pero también hay muchas veces que tienes que confiar en indicadores de proceso, en retroalimentaciones de colaboradores de otras áreas. Es decir, te delego el poder, te empodero, pero no te abandono. Te estoy acompañando siempre a la distancia. Siempre sé en qué estás, cómo lo estás haciendo. Y obviamente no voy a interferir si las cosas van bien. Volviendo a la analogía de la bicicleta, si estás andando bien, te voy a soltar cada vez distancias más largas. Y quizá en algún momento sí te permita ir muy lejos sin que te vea. Pero trataré siempre de entender o de tener los indicadores que me permitan saber cómo vas. También es muy importante que al empoderar permitas que se participe en la toma de decisiones. Es decir, cuando decides empoderar, ya no todas las decisiones son tuyas. Y esto es bien complicado porque hay veces que se toman decisiones y vienen errores. Y entonces tú no puedes decir, bueno, pues es que yo te di el poder de tomar la decisión y la regaste. Es tu culpa. Me da risa porque sí pasa, sí lo he visto. Aquí aplica una frase que yo leí en un libro de Jerry Porras hace muchos años, que decía que el líder que empodera es capaz de ver al espejo cuando las cosas van mal y a la ventana cuando van bien. ¿Qué quiere decir esto? Si algo sale mal, es tu responsabilidad. Tú empoderaste, tú delegaste. Es tu responsabilidad. Sí debe haber de hecho mucha plática y mucho aprendizaje del error con el colaborador o con el equipo, pero en principio tú fuiste el que decidió que ibas a soltar el control de esa acción, de ese proyecto, de esa estrategia en particular. Entonces, si la cosa va mal, hay que vernos en el espejo. En algo fallamos como líderes. Pero cuando las cosas van bien, dales el crédito a ellos. Sí, tú tienes el gran crédito entre tú y yo, sabemos que tú lo delegaste, tú decidiste empoderar. Pero la realidad es que hay que darle el crédito a tu equipo porque tomó esa responsabilidad, fue independiente, fue capaz de lograrlo y hay que aplaudirlos. Entonces, esto es quizá lo más importante de este podcast. Si empoderas, hay que ver al espejo cuando las cosas van mal y a la ventana cuando van bien. Y obviamente, como les dije y les he dicho en todo este podcast, los mecanismos de monitorización son súper importantes. Indicadores, comentarios y también de alguna manera te tienes que encargar de hacerle ver a tu equipo que sabes todo lo que sucede. Necesitas monitores, llámense orejas, ojos, manos, en todos los rincones de la organización para estar todo el tiempo acompañando a la distancia. Por último, la retroalimentación de 2 vías debe ser constante. Nos ayuda a modular y afinar el estilo. Nos ayuda a que tú puedas entender cómo se sienten tus colaboradores en este modelo de empoderamiento. Te puedan expresar sus temores, los riesgos que ven dentro de las acciones o proyectos. Te puedan expresar cómo se sienten, dónde necesitan que entres un poco más, ¿no? Es otra vez, volviendo a la analogía de la bicicleta, es como cuando te dicen, oye, esa cuesta me da miedo, ¿me acompañas? Si no hay ese proceso de retroalimentación de 2 vías constante, pues ya les diste la bici, ya les diste el poder, ya lo soltaste y se van a aventar por la cuesta. La pregunta es si no es demasiado riesgo y si no los vas a perder de vista. Entonces es mejor hablarlo. ¿Estás listo para subir la cuesta? ¿Estás listo para asumir el riesgo?
¿Estás listo para enfrentar el problema? Si la respuesta es sí, acompañas a la distancia y tienes tus mecanismos de monitorización. Si la respuesta es no estoy listo, entonces cambias un poquito el estilo y te metes a la parte de mentor, de coach, de directivo. Espero que estos tips nos dejen un poco más claro cómo empoderar. Espero que los puedas aplicar y siempre estamos atentos a sus comentarios en todas nuestras redes sociales de si esto les es de utilidad y además si tienen alguna duda. Me encantó poder platicar de empoderamiento con ustedes en este episodio. Los espero en el siguiente episodio de 223 con nuevas reflexiones y nuevos temas. Gracias.